¿Eres de los que dice, para eso trabajo? O eres de esos padres que dice, yo le prometí a mis hijos que nunca iban a pasar por lo que yo pasé? Pues el día de hoy, este capítulo de podcast es para ti. Vamos a hablar sobre esas heridas que nos deja la infancia y sobre todo cómo se trasladan a nuestra adultez y qué podemos hacer al respecto, por qué ocurre esto. Así que quédate en este episodio de podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este capítulo de podcast de Conversando con el Elefante, que justamente ya estamos en el capítulo 69 de este podcast. La verdad es que llevamos algunos episodios y te agradecemos un montón por estarnos escuchando el día de hoy. Si eres nuevo en el canal, sabrás que Conversando con el Elefante es básicamente un podcast en el que intentamos hablar sobre temas psicológicos de una forma mucho más amena, mucho más cercana y sobre todo que lo puedas entender y que podamos conversar con ese elefante que está en la habitación y que la gran mayoría de la gente no quiere hablar tampoco de ello. Justo. Hoy para comenzar nada más sí quiero clarificar, porque hasta cuando estábamos aterrizando el episodio de hoy, hasta a mí me costó entenderlo un poquito. Ahí sí, como un pequeño disclaimer, no vamos a hablar como tal de las heridas de la infancia. Okay. Vamos a hablar más bien de cómo estas proyecciones de nuestros papás, sobre todo relacionado con el tema económico, pueden llegar a afectar tanto justamente a nosotros como hijos o incluso a nosotros como papás. Sí. Aquí sí es, sí quiero hacer esta diferenciación, porque si no van a decir, esos me mintieron. Para decirlo bonito. No, hay que entender un punto muy importante. Hay una gran diferencia entre heridas de la infancia y lo que nos hiere en la infancia, ¿vale? Exactamente. Y sobre todo en ese sentido que son estas huellas emocionales que se quedan. Exacto. Y todo esto detona un poco justamente por el hecho de que algo que escuchamos nosotros constantemente en la consulta es: yo no necesitaba que mi papá me comprara cosas. Yo necesitaba su atención, su cariño, su comprensión, a grosso modo, ¿no? Entonces, desde ahí es donde nos empezamos a cuestionar nosotros un poco, justamente por qué tenemos o por qué nosotros vemos en la consulta estos papás sobrecompensadores económicamente, o estos hijos que la padecieron tanto porque no tuvieron esas necesidades afectivas satisfechas, básicamente. Y es ahí donde nos lleva a muchas cuestiones de teoría, desde el apego justamente, que pues tenemos un ejemplo maravilloso el día de hoy, que seguramente ya has visto, para poder entender un poco más de dónde viene todo esto. Exactamente. El día de hoy, de hecho, lo van a tener aquí en el video. Nosotros estuvimos revisando algunos artículos que hablan de esto y una parte de unos libros justamente. Entonces te van a aparecer ahí. Si no estás escuchando de Spotify, nada más ten a consideración que justamente estuvimos revisando algunos temas, sobre todo en el tema de consumismo, un artículo que hablaba justamente del marketing y la validación, y también en ese sentido algunos artículos que hablaban también de lo que se le llama la terapia de esquemas, que es una terapia que funciona mucho para los temas familiares. No significa que nosotros manejemos este tipo de terapia, pero nos ayuda a conceptualizar y a entender justamente este tema. Entrando en materia, lo que nosotros tenemos que ir revisando justamente, existe una teoría que es la teoría del apego, que es de John Bowlby y Mary Ainsworth, que justamente nos habla de 4 estilos de apego, que justamente ahí están y que ahí te los conoces un poquito mejor. Sí, justamente. Vamos a tener, por ejemplo, el apego seguro, que es al que todos le tendríamos que tirar prácticamente, donde es esta seguridad de que la persona, en este caso nuestras figuras protectoras, papás, van a estar, o más bien siguen presentes para nosotros, aunque no estén presentes físicamente. Vamos a tener un apego ansioso, donde vamos a ver justamente a los niños, cada vez que se retira esta figura protectora, van a estar en ansiedad, porque a veces, desafortunadamente, esta figura a veces puede estar o puede no estar. Vamos a tener también un apego evitativo, donde esta figura, pues como pudiera casi nunca brindarme esta seguridad, entonces básicamente le evito. Y entonces es donde vamos a ver estos niños súper independientes y que no les importa papá y demás, pero aguas porque no necesariamente son tan independientes. Y el apego desorganizado, que va a ser una mezcla, a veces los vamos a ver muy evitativos o a veces los vamos a ver muy ansiosos, justamente. Sí. En el apego desorganizado, ahorita que lo vas mencionando, sobre todo
ocurre porque la presencia de los padres no me alivia per se, porque al final del día tal vez los padres me regañan mucho, me dicen algo, me comentan, pero también cuando los padres se van tampoco es aliviante, porque al final del día tenemos padres que son mi única sensación o me ayudan para mi necesidad de tranquilidad. Entonces, básicamente, eso es lo que ocurre en el apego desorganizado. Ahora, ¿por qué es importante tener a consideración la parte de los estilos de apego? Porque al final del día nos van a ayudar a identificar la forma en la que nos vamos a vincular con el mundo. Y relacionar con el mundo. Al final del día tiene que ver tanto con las personas como inclusive la parte material. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? La forma en la que yo me voy apegando al mundo tiene mucho que ver con si yo necesito o tengo necesidad de este mismo mundo. Que al final del día hay una cuestión bien interesante, porque muchos de los padres terminan compensando de forma material. Justo. ¿Por qué terminan compensando de forma material? Porque al final del día es lo que han aprendido y es lo que entienden como la compensación de esa carencia. Esto tiene que ver con un elemento que se llama una mentalidad de escasez. En ciertos contextos o en ciertas teorías existe en marketing, por ejemplo, esto que se le llama la mentalidad de escasez, que básicamente no significa tú piensas que de forma escasa, no. Básicamente lo que significa esto es tú piensas a través de la escasez, tú piensas a través de lo que te falta. Y muchos de los padres terminan haciendo esto con sus hijos. Es como a mí me faltó, como yo no tuve, entonces te doy. Y al final del día, tú imagínate un niño que va creciendo con esto, que crece a través de yo le doy a mi hijo porque a mí me faltó. Entonces, justo, estos niños van a aprender que solamente lo material es importante. Por esa misma razón, tenemos a estos hijos que son exigentes, que son lo que le llaman como berrinchudos, que quieren el último iPhone 17 Pro Max Super Saiyajin. Y que el mundo no existe si no lo tienen, no se cae el mundo si no lo tienen, básicamente. Exactamente. Por esta intolerancia a la frustración. Pero es que aquí lo tricky, básicamente, es que estamos hablando de un problema de mamá y papá, de una carencia que ellos traen, y sin haber una carencia se la transmiten al hijo, y esto le genera una intolerancia tremenda. Exactamente. Aquí hay un documental, de hecho, que me gusta mucho, está, me parece que en Prime, Generación de la Abundancia, pero justamente ahí retrata una fotógrafa lo que era la vida 70s, 80s, hasta llegar a los 90s y principios del 2000, donde se vultronizó este tema del consumismo y el capitalismo, y justamente cómo estas generaciones ya veían todo a través de tener y tener y tener, que eso es un problema que estamos viviendo nosotros y también nuestros hijos. Regresamos al punto de la teoría del apego. La forma de apegarse tiene mucho que ver con la parte materialista. Exacto. Porque justamente estamos viviendo con generaciones que aprendieron a dar el amor a través de lo material. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa aquí? Básicamente lo que nos indica esto es lo material es sinónimo a afecto, es sinónimo a amor. Y esto es algo que se creía inclusive antes. Justamente en los años 50 estaba esta teoría de lo del conductismo, que básicamente John B. Watson fue el padre del conductismo moderno, y nos decía, lo que decía Watson en esas épocas, por ejemplo, era: tu mamá, tu papá no necesitas darle afecto a tu hijo, no necesitas darle nada. Con el simple hecho de darle lo más básico, que es como alimento, casa, seguridad, eso es lo único necesario, porque el ser humano no necesita nada más, porque el ser vivo, el ser biológico, no necesita nada más. De pronto llega un hombre que se llamaba Harry Harlow. Harry Harlow básicamente hizo lo que es el experimento de Harlow, un experimento bastante feo, bastante desagradable, pero que ayudó a probar que esto no era cierto. Está este monito, por ejemplo, Punch, que es un excelente ejemplo de lo que Harlow mencionaba. ¿Qué hizo Harlow en su momento en los 50s? Básicamente tomó a varios monitos, los puso en jaulas y los puso con dos madres. Una madre de felpa que no les daba de comer o no les daba comida, y una madre de alambre, puramente alambre, pero que tenía un biberón en el cual se alimentaban. Básicamente lo que se identificó con esto era que los monitos, si la teoría de Watson era cierta, se iban a alejar, los monitos solamente iban a estar en la madre del biberón. Claro. No iban a estar en la madre de felpa, no les brindaba nada la madre de felpa, porque la otra les daba de comer.
Los resultados de esta investigación o de este ejercicio, básicamente lo que dijeron fue, los monitos pasaron entre el 70 y el 80% del tiempo en la madre de felpa y el resto lo pasaron con la madre de alambre, única y exclusivamente para comer. Esto básicamente lo que nos decía era, los monitos buscaban afecto y vínculo y nosotros como seres humanos hacemos exactamente lo mismo, pero nos han entrenado a todo lo contrario. Justo. Es comida, sustento y materialismo en es exceso. lo que te va a dar porque es lo que me compensa. Ahora, nada más cerrando el tema de los monitos de Watson, es importante señalar que cuando Watson lleva a los monitos a un contexto ya social, estos monitos de hecho crecieron con dificultades para socializar, dificultades sexuales, fueron agresivos y hostiles, que es lo que incluso muchas veces tenemos en muchos jóvenes, en muchas personas que solamente se basan en el materialismo y en la visualización de las personas como objetos para su necesidad. Para su necesidad y también el estatus posteriormente. Exactamente. Justamente ayer estábamos muy conflictuados, vimos un espectacular de una tienda y inmortaliza el amor de mamá. Una tienda de joyería. Ajá, inmortaliza el amor de mamá en la tienda de joyería y fue como de, claro, es que esto es justamente a lo que nos referimos. Si no llegamos con un regalo, es que no te interesó, es que no hay afecto y es ahí donde tenemos tan metido este capitalismo como forma de amor, a pesar de que ahorita ya tenemos toda la información desde los 50s de que esto no es lo que realmente necesitamos. Sin embargo, sí me atrevo a decir que por toda la cuestión socioeconómica que estamos viviendo, desafortunadamente el tiempo de calidad se vuelve un problema, que bueno, las nuevas generaciones de papás le están echando ganas, justamente, pero pues no deja de entrar esta compensación económica al fin y al cabo. Sí. Y bueno, desde la escasez, claro, si yo me estoy preparando porque a lo mejor yo crecí con esto de hoy hay, mañana no hay, pues claro, siempre voy a estar con él, tomo lo más que pueda constantemente, justamente porque no sé si mañana va a estar disponible. Y eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Y por eso tenemos hijos, hoy tengo el dinero para el viaje, chingue su madre, no ahorro, no planeo, no nada, porque justamente pues hoy hay, mañana quién sabe. Exactamente. Y es ahí donde estamos empezando a ver todos estos problemas sociales, que eso nos lleva justamente a otro concepto. Ahora, esto tiene que ver también con algo que se llama consumo compensatorio. Antes de entrar a ese punto del consumo compensatorio, quiero señalar algo. Lo importante que tenemos que tomar a consideración aquí es, ten a consideración esto. No es cómo te estás vinculando en este momento, sino cómo eso en específico justamente está conectando con el niño que fuiste, la niña que fuiste. La forma en la que se vincularon contigo, la forma en la que te mostraron amor. Porque justo es esa percepción o esa mentalidad de escasez que, por ejemplo, tal vez habían en los padres, por ejemplo, que te decían, es que no hay, y entonces, pobrecito de ti porque no hay, y hay que darte, y hay que encontrar lo mejor, y hay que esforzarse todavía más por dar, termina convirtiéndose eventualmente en esto que vamos a hablar, que es un consumo compensatorio. Justo. El consumo compensatorio básicamente es un concepto que nos indica que las personas utilizamos bienes materiales para poder responder a déficits o amenazas psicológicas. ¿Qué significa esto? Es la típica de te he lastimado, te he dañado, te he dicho una grosería o lo que tú me digas y entonces compenso económicamente. Es mucho más sencillo compensarte con unas flores, con una cena, con una salida, con un reloj, con una joyería, que sentarme contigo, hablar, darte un abrazo y decirte qué está ocurriendo, qué sentiste, qué pasó. Justo. Entonces, el consumo compensatorio es algo que ocurre hacia nosotros mismos y hacia los demás. Vinculando con este tema de los niños, ¿cómo ocurre el consumo compensatorio hacia nosotros mismos? El consumo compensatorio ocurre cuando decimos, este juguete, este videojuego que yo no tuve como niño, ahora lo voy a tener. Piensa en ese juguete, piensa en eso que tú querías de niño y que ahora te compraste. Eso es un consumo compensatorio.
¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, voy a compensar a ese niño, voy a compensar a esa niña por eso que no tuvo y lo voy a hacer ahora. Ahora, no me malentiendas, no significa no lo hagas. Justo ¿vale? eso quería yo clarificar. No está mal que lo hagas. Aquí más que nada es que vayas identificando justamente el patrón de cómo, cuándo y dónde lo haces. Claro. ¿Sale? Porque, a ver, si nos preguntas en lo personal, pues sí, hace unas semanas hice un consumo compensatorio, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es, aquí sí, porque eso ya nos lleva al siguiente punto, que es justamente cómo se puede dar este trauma intergeneracional. Claro. Por eso que yo no tuve. Entonces, como yo no tuve el videojuego, entonces ahora voy y el día que mi hijo me pide un videojuego, voy y le compro toda la gama del videojuego que quiera o todo súper completo, Sí. cuando a lo mejor y no lo necesitaba. O yo me compro la mía. Toda la saga, toda la gama, todo completo, aunque no sea necesario. ¿Cuál es el problema aquí? Que de entrada, bueno, en el intergeneracional, justamente a los hijos que le estamos enseñando, no le estamos enseñando tolerancia a la frustración, no les estamos enseñando justamente a ganarse las cosas, que eso es algo que vemos aquí, no les estamos enseñando la planeación y que como todo poco a poquito, sino como simplemente llega todo de golpe. Sí. Y eso es algo que justamente desde los 90, 2000, 2010, 2020, eso es algo que está muy marcado en todas estas generaciones justamente que están viniendo ahorita. Y es ahí donde viene justamente esta sobreindulgencia material. Ajá, sí, existe una sobreindulgencia parental sobre los hijos. ¿Por qué? Hay que entender un punto bien importante y es... Los padres actualmente, algo que se está identificando es que tienden a ser sobreindulgentes sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hijo sufra, porque yo sufrí. Exacto. Y esa es la parte importante, eso es lo que queremos que se vaya identificando, que es muchos de nosotros queremos evitarle al sufrimiento, ya sea al hijo, ya sea al sobrino, ya sea a las nuevas generaciones, porque yo sufrí. Y no quiero que sufran los demás como yo sufrí. Ese es el trauma intergeneracional del que estás hablando y que lo que provoca son adultos sobreindulgentes. La sobreindulgencia lo que provoca es esto que mencionas. Las dificultades en los niños para tener tolerancia a la frustración, para saber cómo lidiar con la ansiedad, para saber cómo lidiar con la depresión. Porque, ¿por qué crees que actualmente tenemos tantos jóvenes con ansiedad y con depresión? Exactamente. Tiene que ver con un montón de factores, o sea, no tiene que ver solamente con esto. Tiene que ver, de hecho, con factores como la sobreexposición a las redes sociales, la sobreexposición a la información, la sobreexposición, por ejemplo, a la visualización de la perspectiva de los demás desde YouTube, desde Instagram, desde TikTok, porque comprendes constante todo el tiempo la perspectiva de los demás, exactamente, pero tiene que ver también con que tienes padres sobreindulgentes. Cuando tienes un padre que te dice, por ejemplo, a ver, lo que tienes es ansiedad, lo que tienes es tristeza, lo que tienes es enojo, y tenemos que aprender a sobrellevar eso, vas a tener un padre que te enseña a regularte, ¿vale? En cambio, muchos adultos o padres actualmente lo que tienen o lo que viven es: te sientes mal, hijito, no te preocupes, te compro un helado. Te sientes mal, hijita, no te preocupes, te llevo al cine. Te sientes mal, hijito, vamos a comprarte una bolsa, el celular, etcétera. Me vuelvo sobreindulgente ante la necesidad. Y esto habla de una carencia personal. Hablábamos de la mentalidad de la escasez. Es a mí me faltó. Por ende, desde ahí lo estoy haciendo. Cuando hablamos en redes sociales surge mucho esto de es que te falta, es que hablas desde la carencia, es que es porque te hace falta cosas. Sentimos como si habláramos, como si fuéramos un rompecabezas y de pronto me hubieran quitado una pieza. Ajá, que hay que recuperar. Pero no habla de eso la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez habla de yo soy un rompecabezas y estoy completo. Pero de pronto veo una pieza allá afuera que digo, quedaría bien con este rompecabezas, pero no la tengo, la quiero. Entonces, desde ahí habla, desde esa escasez. Yo no lo tuve, o yo veo algo que no obtuve y entonces lo quiero, ¿vale? Entonces, desde ahí conectamos y regresamos al punto. Sí. Por ejemplo, yo viví con padres que a lo mejor estuvieron ausentes, pon tú, a lo mejor voy a tener cierto tipo de vínculo con mi entorno. Hablábamos de estos chicos que tienen apego inseguro o apego ansioso. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a apegarnos y aprender a solucionar desde ahí.
Sí, hijito, te resuelvo. Sí, hijito, ten. Sí, hijito, te quito el malestar. Porque yo soy un adulto que tiene un apego inseguro. Yo soy un adulto que no supo bien cómo vincularse con su entorno. Y entonces eso es lo que le estoy llevando a mi hijo. Y se lo transmito. Y es ahí donde tenemos a muchos jóvenes, ansiedad, depresión, culpa, la falta de búsqueda de propósito. De hecho, una constante cuando que me mencionan también mucho en la consulta cuando veo estos chavos, principalmente chavos, es que, claro, es la angustia porque yo no sé si voy a poder ser capaz de darme ese mismo nivel económico. Y entonces, sí, entre la preocupación social, normal, pero hay ocasiones en las que la preocupación es porque a través de este bienestar económico es desde donde obtienen este bienestar. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar justamente un propósito de vida si todo viene a través de cosas materiales? Y es ahí donde esta carencia de sentido, y bueno, ¿y qué sentido tiene estar aquí si pues nada más es comprar el celular? Ya lo tengo, ¿ahora qué? Entonces es ahí donde justamente tenemos que tener mucho cuidado y a ver, sacamos este tema justamente porque viene el Día del Niño y entonces es ahí donde te decimos a ti, papá, mamá, noventero, ochentero, del que sea que nos estén escuchando, 2000ero. Quieres trabajar tu niño interno. Ajá, parte de sanar este niño interno tienes que empezar a separar lo que es tu propio trauma, por así decirlo, del de tu hijo, justamente para poder evitar, porque sanando tú es donde le puedes asegurar justamente un bienestar a tu hijo y no transmitirle todos estos miedos, esta parte de la sensación de escasez, esa mentalidad de escasez. Esa mentalidad de escasez justamente, pero eso requiere sanarte y reconocer tus necesidades antes de plasmarlas en los demás. Claro. Porque aparte es bien curioso y seguramente te ha pasado, cuando nos toca hablar con los papás, lo primero que nos dicen es que ¿por qué tiene depresión si yo le he dado todo? Y claro, y ese es principalmente el problema y por la eso... sobreindulgencia, te la están diciendo en la cara los padres. Exacto, no le falta nada, le conseguimos esto, le conseguimos aquello y es justamente para tener, bueno, para ir cambiando estas mentalidades e ir metiendo conceptos que los niños no necesitan conocer, te invitamos justamente a que trabajes en esta parte interna tuya para sanar a tu niño interior ahora sí. Exactamente. Y sobre todo también, eso es un punto muy importante. Ahorita podemos enfocarnos en esta parte de los padres hacia los hijos, pero básicamente todos estos conceptos es empezar a plantearlos hacia ti mismo. Exacto. Porque al final del día, si tú eres un adulto que no tiene hijos, puedes empezar a plantear todos estos conceptos hacia ti mismo, hacia ese, ¿por qué a fuerzas tengo que compensar desde lo económico? ¿Por qué a fuerzas tengo que compensar desde toda la saga o lo material o comprarme la joyería? O, por ejemplo, ¿por qué estoy intentando sobrecompensar, por ejemplo, mi relación de pareja o con mis padres o con mis hermanos a través de lo material? Porque en ese sentido es la forma en la que se ha enseñado a lo material compensa la falta emocional. Lo material es una forma de vinculación. Lo material es sinónimo a amor. Porque justamente en ese sentido lo que yo quiero es amarme a mí mismo. Amar a ese niño o esa niña que necesitó justamente ese afecto, ese vínculo, ese amor en su momento. Y lo que yo estoy haciendo es intentando amarlo o intentando amarla. El problema, lo estoy haciendo desde lo material. Y entonces aquí, si quieres cambiar este punto en particular, ahí sí vienen 3 pasos muy importantes. Y empezando justamente por el primero. Sí. Separa tu trauma del de tus hijos. Sí. Una cosa, a ver, siempre les digo a mis pacientes, tu hijo va a tener alguna clase de trauma, ya la cagaste en algo, no te preocupes, pero una cosa va a ser los traumas de él y otra cosa van a ser tus traumas. Y entonces si estás con esta sobrecompensación económica, yo sí te diría identifícalo, pero justo como lo decía Guillermo, desde ti. Sí. Ahí sí. Por otro lado, venía el segundo punto, pero se me fue la idea. Tiene que ver con separar al adulto actual del niño del pasado, parte de lo que hablábamos justamente. Ajá, entonces es ahí donde si fuiste ese niño que no tuvo la consola y cuando la querías, toma en cuenta si realmente este adulto en la actualidad necesita la consola. Es un bonito recuerdo y está dentro de las posibilidades, pero toma en cuenta que eso era una necesidad, una satisfacción, diagonal, capricho, como lo quieras visualizar, justamente de aquella época, y es donde ahorita las necesidades van cambiando. Porque entonces es ahí donde es que no tuve la Barbie de no sé qué y es como de, o sea, sí te entiendo,
pero donde también esa era la necesidad del niño. Claro. Y entonces ahorita es válido que lo sanes, ¿no? Pues veo la muñeca y que me representa mi infancia y está bien, pero para no vivir a través justamente de este trauma en específico de eso que no tuve hasta que no lo tenga, ahí es donde vamos a tener problemas. Exactamente. Y como tercer punto tenemos aprender a regular nuestras emociones sin la necesidad de utilizar el efectivo o la tarjeta de crédito. Exacto. ¿Esto qué significa? Esto es algo que, por ejemplo, se hace mucho en TCA, trastorno de conducta alimentaria, Sí. y es cuando tienes una persona con trastorno de conducta alimentaria, algo que está haciendo la conducta de la dificultad para la alimentación que exista, intenta compensar una situación emocional que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, muchas veces, por ejemplo, algo que se hace es revisar, ok, si no tuvieras esa comida o si no tuvieras esa sensación de comer eso en ese momento, ¿qué querrías? Y hay consultantes que hablan de me gustaría un abrazo, me gustaría un apapacho, me gustaría platicar con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso habla de, en realidad, con la comida estoy intentando compensar la carencia afectiva. Lo mismo ocurre aquí con la tarjeta de crédito o con el efectivo. Si no tuvieras la tarjeta de crédito o si no tuvieras el efectivo, ¿qué harías? ¿O qué pedirías? Necesitas? ¿Qué pedirías? ¿Vale? Porque en ese sentido, justamente, es lo que nosotros tenemos que empezar a revisar. Claro, como tengo la tarjeta de crédito en este momento, y sobre todo las aplicaciones como Amazon, como Mercado Libre, ya nos ayudan muchísimo para esto. Y en este momento tengo la carencia económica, afectiva, entonces la compenso con la tarjeta de crédito y compro algo. ¿Vale? Y por esa misma razón hay tantas compras de noche en la madrugada, porque la gente se siente vulnerable emocionalmente. Entonces antes de comprar eso, pregúntate, si no comprara esto, si no comprara eso que me recuerda a mi infancia o eso que no es necesario pero que de pronto me surgió como el lo quiero, ¿qué me gustaría en lugar de eso en este momento? Y que justamente eso te ayuda a regular tus emociones antes de la necesidad de utilizar la tarjeta de crédito. Porque si no, se empieza a convertir en un ciclo vicioso que al final del día es muy difícil de salir de él, y si tienes la capacidad económica, está chido, está bien. El problema es que muchos de nosotros eventualmente ya no tenemos la capacidad económica para poder solventar esto y regresamos al mismo lugar. Y es más, todavía peor, porque ahora no tengo la capacidad económica y necesito terapia y no la puedo pagar porque ya me endeudé por eso. Exactamente. Entonces, empecemos a regularlo desde ahí. Justo. Aquí sí, y para cerrar, es muy importante, y te dejamos esta frase magistral, ahí sí. Tu niño interior no necesita saber que ya tiene aquel lujo o aquel juguete que le hizo falta. Necesita saber que ya lo pusiste a salvo, más que nada, sin estas necesidades económicas como tal. Y entonces, justamente, que esté hacia tus hijos, no se trata de heredarles estos traumas, sino más bien estar ahí para ellos y volverte su sanación. Exactamente. Entonces, pues te dejamos este capítulo de podcast, sobre todo con temática que tiene que ver el tema del 30 de abril, que es Día del Niño, para poder conectar un poquito más con nosotros mismos, con los hijos, qué necesitan, qué quieren. Y también nos encantaría que dejaras tus comentarios en la cajita de comentarios si nos estás escuchando desde YouTube, si nos estás escuchando desde Spotify. Nos encantaría que pudieras compartir este capítulo de podcast a alguna persona que consideres que lo necesita. Nos encantaría saber más sobre ti y sobre los temas que quisieras que habláramos. Y también recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de más videos que vamos a ir haciendo. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco, conmigo estuvo la psicóloga Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.